un ratito porque tenemos ahora una comunicación en línea, Dani, que nos puede también ayudar a pensar esto que estamos conversando, pues es una persona que conoce mucho al presidente, que es muy cercano a Alberto, creo que es asesor presidencial, si no me equivoco, aunque su tarea cotidiana está vinculada a la legislatura porteña, ¿no? Leandro Santoro. Leandro, ¿cómo estás, Leandro? ¿Bien? ¿Cómo andas, flaco? Buen día. Buen día también a la... Bueno, te llamamos por varias cuestiones. Una es, nos sorprendió positivamente que el presidente de la Nación haya firmado finalmente, es algo que esperábamos hace mucho tiempo, finalmente haya firmado la iniciativa popular y se haya manifestado públicamente por la venta de 35 manzanas frente al río en los predios, en el lugar donde hoy está Costa Salguero y Punta Carrasco. No sé qué opinás vos de la decisión del presidente de manifestarse públicamente un tema tan sensible para los porteños, Leandro. Y para mí está muy bueno, primero porque él es un ciudadano que habitó toda su vida en la ciudad, con lo cual es un porteño de ley y tuvo siempre un compromiso con la defensa del espacio público. Yo, cuando lo había hablado el tema, lo noté siempre comprometido. Me parece que el que tuvo la iniciativa de llevarle la planilla fue Mariano Recalde, pero no leí la noticia. El hecho de que haya firmado me parece que habla también del compromiso por la defensa de lo público y de su porteñidad, y es consecuente con lo que siempre pensó. Así que me parece que eso suma. Bien. ¿Qué explicación le encontrás para que haya tardado por lo menos 6 meses desde que se está debatiendo públicamente este tema en manifestarse públicamente por un tema tan sensible que, como vos decís, supuestamente lo tenía involucrado? Yo creo que una de las posibilidades es que a nadie se le ocurrió la posibilidad de llevarle la planilla, digamos, ¿no? A veces pasan estas cosas. Yo cuando charlé el tema de Costa Salguero siempre lo noté comprometido. ¿Por qué no lo hizo público antes? Tal vez porque no tuvo la oportunidad o porque a nadie se le ocurrió preguntarle, pero me parece que fue un buen momento, porque además en este momento justamente estamos tratando, a partir de todo el impulso que se le dio con la audiencia pública y bueno, y todo cómo se instaló este tema, de tratar de llamar a la reflexión al PRO para que frene acá, ¿no? Bueno, agregarle además la demanda judicial que dio favorable, con lo cual me parece que es un buen momento para tratar de convencer a los del PRO que desistan de esto, ¿no? Entre otras cosas, el gobierno de la ciudad entendiendo que no hay otra forma, además por la abrumadora mayoría que tiene en la legislatura y por la decisión privatista que los ha caracterizado siempre. Hay una abrumadora mayoría en la legislatura, como bien relatás vos, y también hay una abrumadora mayoría en la sociedad porteña, y se ha movilizado como nunca antes, por lo menos no sé si vos recordás un hecho, hubo 7.000 inscriptos en la audiencia pública, y de los cuales hubo 2.000 disertantes, ¿no? Tengo entendido que es un récord absoluto. Sí, la más grande de la historia. Pero ellos armaron una campaña, viste que cuando nosotros cuando terminó la audiencia pública, cuando terminamos de instalar el tema en la sociedad, paradójicamente ellos armaron una campaña pública de defensa a la privatización del río. Oficialmente lo armó los jóvenes del PRO. Sí, igual una campaña que no tuvo... pero armaron un video ahí dando vuelta, ¿no? Lo que quiere decir es que mostraron vocación de pelea. O sea, no es que dijeron, uy, la sociedad está en contra, mejor guardemos este proyecto. Dijeron, no, la sociedad está en contra, redoblemos el esfuerzo. A mí eso me llamó la atención. Leandro, ¿cómo interpretás este giro de posición del presidente de la Nación, ¿no? que sostenía que la Corte no era un problema, que eran 5 juristas muy prestigiosos, lo dijo públicamente, no estoy diciendo ninguna cosa que haya revelado en privado, como sostuvo en el día de ayer, que digan que prácticamente los calificó como una coalición opositora, y que les digan que le diga a la sociedad que si tienen un candidato tienen derecho a votarlo, pero que no utilicen el poder de la justicia en ese sentido. ¿A qué adjudicás el cambio de posición público, estamos hablando, no sé si en privado opinaba otra cosa, del presidente de la Nación, Leandro? Este tema con él no lo hablé porque hace por lo menos 10 días que no hablo con él personalmente, pero te puedo decir que me da la sensación que Alberto creía que tenía posibilidades de ir construyendo condiciones para ir mejorando progresivamente la justicia, y intuyo que llegó a la conclusión de que eso no va a poder suceder. Yo siempre sostuve lo que decía tu compañero recién en la introducción de la charla conmigo, que este tipo de cambios era necesario hacerlo los primeros días. De hecho, lo he dicho en público en más de una oportunidad, en televisión en más de una oportunidad, ¿no? ¿Puede desarrollar el concepto ese, por favor? ¿Puede ser? ¿Estos cambios eran necesarios en los primeros días?
Maquiavelo puro. O sea, vos las decisiones más difíciles las tenés que aplicar los primeros días, ¿no? Y bancarte las tensiones y bancarte la presión de los antirreformistas con todo el poder popular que te da la legitimidad de haber ganado una elección. Con esto lo que me parece a mí que Henry Kissinger solía decir que todo lo que él había aprendido en la vida lo había aprendido para utilizarlo en los primeros 15 días de mandato. O sea, no es algo que estemos descubriendo hoy a la mañana nosotros, los que estamos charlando durante tu programa, es algo que se supo siempre. Sí, básicamente, a ver, es lo que hizo Néstor Kirchner, lo que hizo Alfonsín. Alfonsín en los primeros días de su mandato comenzó con... Lo que hizo Macri. Sí. El primer mes te puso 2 ministros de la Corte por decreto. El 16 la primera semana. Sacó, bueno. Exactamente. La primera semana. El 16 de diciembre firmó los decretos para la incorporación de los jueces de la Corte. Y anuló la ley de medios. Ahora, esa etapa ya... Para. Sí. Y otro caso más, es el del gobernador Gerardo Morales. Claro. Gerardo Morales, el primer día que asumió, votó la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, hizo renunciar a los diputados que votaron la necesidad de esa reforma y los hizo asumir como jueces de la Corte Suprema de Justicia y para puso presa a su principal... la persecución a Milagro. Exactamente. Ahora, Leandro, toda esa etapa, estamos elogiando a la oposición, no sé si nos damos cuenta, ¿no? Estamos elogiando al macrismo. A la política, así se hacen las cosas. Está fenómeno. Ahora, ¿por qué no lo hizo el oficialismo? Y en tal caso, ¿cómo se revierte? Porque a mí, el tema de llorar sobre la leche derramada mucho no me consuela, el tema es porque la película sigue. ¿Cómo se revierte lo que no se hizo? Mirá, yo honestamente creo que hay cosas que requieren de mucha legitimidad política, por eso sostuve en público y en privado que era necesario hacer este tipo de cosas de cara a la sociedad de inicio del gobierno. O sea, no es que lo digo, hay cosas que yo no las veo y digo, bueno, mira, la verdad que con el paso del tiempo me di cuenta que estuvieron mal y asumo que si yo hubiese estado en ese lugar, tal vez me hubiese pasado lo mismo, ¿no? Sí. Por esto no. O sea, no me exime de responsabilidad como parte de la coalición, pero la verdad es que lo vi desde el primer momento que era necesario dar esta batalla al principio, porque después es más complicado, porque obviamente la agenda económica, la agenda social te va quitando margen de maniobra para avanzar. La pregunta, Leandro, entonces, ¿por qué el presidente no lo hizo? Digamos, lo dice Maquiavelo, el sentido común, la experiencia, la historia argentina, la historia reciente argentina. ¿Por qué el presidente no tomó decisión de ir con una reforma profunda del Poder Judicial en los primeros tramos de su mandato? No sé. O sea, no lo sé, la verdad no lo sé. Yo creo que él por ahí imaginó que el grado de resistencia a los cambios iba a ser mucho menor, que el grado de racionalidad de los sectores iba a ser mucho mayor, pero acá estoy hablando por él y no me corresponde porque la verdad que nunca le pregunté por qué se imaginó que esto podía llegar a suceder. Pero intuyo, digamos, por las cosas que uno ha visto públicamente de él, digamos, ¿no? Y por las declaraciones de algunos de sus funcionarios. Me dio la sensación que él, como era un hombre de diálogo y que apostó siempre a la racionalidad y a la fuerza de la argumentación, suponía que no solamente en el marco de la justicia, sino en el marco también de la negociación con otros actores, la política argentina iba a transitar por los carriles de racionalidad. Porque la verdad que uno podría decir, bueno, con los formadores de precio, a veces nos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos razón, tenemos buenos argumentos, la sociedad argentina no da más, es evidente que hay que hacer un cambio y los tipos insisten en las mismas prácticas de toda la vida. Bueno, no sé, a mí me parece que es un problema. Pero no es una mirada, con todo respeto, no es una mirada un poco ingenua pensar que los factores de poder van a ceder por voluntad propia y los formadores de precio no van a aumentar y el Poder Judicial no va a ejercer sus presiones y defender sus intereses por voluntad propia. Lo que pasa es que yo estoy cometiendo... ¿Pasó alguna vez eso en la Argentina? Digo, otra cosa. No, lo que pasa es que acá yo estoy cometiendo la imprudencia y te pido que me saques de este lugar de hablar en nombre de otro. Aparte avisándole a vos y a tu audiencia que yo este tema no lo hablé. Estoy tratando de intuir para no dejarte sin respuesta a tu pregunta. ¿no? Ok, está bien. O sea, yo no lo sé si esto es así. O sea, yo intuyo que es así por las cosas que uno leyó sobre cómo Alberto pensaba el poder, digamos, y la realidad política de la Argentina en los primeros meses, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, qué sé yo, a ver, si querés preguntarme a mí qué opino yo te podré decir, mira, yo esto, por ejemplo, como el caso de la justicia, lo hablé con el presidente, lo dije en público. Hay otros casos que a mí, o situaciones que se sucedieron, que no las vi, que fueron errores, que si yo hubiese estado ahí hubiese cometido el mismo error, o no, o hay cosas que uno está orgulloso, que peleas que se dieron del principio, que me parece que son banderas para levantar, que hacen que nos sintamos parte
del mismo espacio político. Claro, y yo te preguntaba, perdón, Leandro, y ahora sí con calidad de asesor del presidente, porque lo podés hablar ahora, ¿cómo se resuelve? Ya está, lo que pasó, lo que no se hizo, lo que pasó, ¿cómo se resuelve? Mira, yo creo que es una pelea que hay que dar de cara a la sociedad, que hay que transparentar todo, hay que echar mucha luz sobre este tipo de cosas, y hay que ir con proyectos de ley al Parlamento, y que hay que trabajar mucho en la sociedad para que la correlación de fuerza en el Parlamento argentino sea más favorable, porque también es cierto que la mayoría que tiene el Frente de Todos en el Parlamento argentino es una mayoría que se construye con acuerdo con otras fuerzas menores, algunas provinciales y algunas aliadas al peronismo, que en algunas oportunidades acompañan y en otras no. Eso condiciona muchísimo. Y además te quiero decir que yo creo que esto tiene que formar parte también de la discusión política de la campaña electoral, porque obviamente, o sea, cuando vos ganás una elección, obtenés un resultado con un compromiso de cara a la sociedad, después la fuerza que tenés para aplicar transformaciones son mayores. Me da la sensación que la pelea va por este lado, y obviamente requiere, digamos, que el ministro de Justicia, que ha asumido con una agenda muy comprometida con todo esto que estamos charlando nosotros, diseñe una estrategia política, obviamente, de cara hacia el Frente de Todos y de cara a la sociedad. La última pregunta, Leandro, por mi parte, y te agradecemos como siempre la deferencia que tenés de conversar con nosotros. ¿Cómo caracterizás este momento, digamos, ¿no? Porque lo que pasó ayer, la verdad, yo no recuerdo, mirá que Cristina ha tenido discursos, ¿no? Y Cristina ha tenido posiciones beligerantes con el Poder Judicial, pero ayer el presidente yo nunca escuché al presidente decirle a la Corte Suprema, tienen un candidato y es otro candidato, pero no utilicen el poder para apoyarlo, digamos. Es como decirle, ustedes son los jefes de campaña de Larreta, casi. ¿Cómo caracterizás esto? Es un momento, obviamente, de mucha complejidad. Yo creo que lo bueno de todo esto es que este tipo de presiones se sucedieron a lo largo de toda nuestra historia institucional. Lo que pasa es que en general ocurrían a espaldas de la sociedad, ¿no? Y había, si querés, digamos, un pacto tácito de que había discusiones que se daban en algunos marcos que nunca salían a la luz y que la gente nunca se enteraba. El hecho de que las cosas se pongan blanco sobre negro, que se le eche luz a todo esto, que se eviten los eufemismos y se vaya directamente a lo importante, que es tratar de entender cómo funciona el poder real, para mí esto en el mediano y en el largo plazo termina contribuyendo a la posibilidad de construir una democracia más igualitaria, más justa y menos corporativa. Los privilegios de las corporaciones se basaron siempre sobre la premisa de que la única forma de funcionar es la que existió siempre, entonces eso garantizó que el status quo se sostenga, o algo más cínico y más terrible, que es sobre la idea de la supremacía de determinado sector de la sociedad sobre otro, ¿no? Entonces las castas, los grupos de poder, las élites, naturalizaban su forma de gobernar y no tenían que dar explicaciones. O sea, yo, dentro de la tragedia que significa tener que vivir todo el tiempo condicionado, sabiendo que cualquier decisión de gobierno te la van a judicializar, que me parece que es una cosa agobiante de verdad, porque vos sabés que tomás una decisión, primero tenés que ver si la pasás por el Congreso, si tenés los aliados necesarios para que el decreto salga por la comisión o para que se trate en el Parlamento, y después tenés que ver que un juez de primera instancia o que la Corte, digamos, utilizando algún tipo de recurso motivado por la presentación de una ONG, no te la inhabilite. Es una cosa agobiante, de verdad agobiante. ¿Cómo se resuelve? Bueno, es un proceso, porque esto está claro que fue el funcionamiento de la democracia argentina de los últimos años. ¿Cómo se resuelve? Tratando de echándole cada día más luz, que la gente lo sepa, que los actores queden más al descubierto, y que la política y la democracia, digamos, tengan cada vez más compromiso con las ideas. Entonces, cuando vos ganás una elección, llegás con un programa concreto de gobierno y nadie se puede asustar si tomás decisiones que obviamente mueven el tablero. Leandro, el compromiso con la sociedad fue ese. ¿Me permitís plantearte un contrapunto? Eso ya pasó. Eso ya pasó, ya ganó una elección. Ya se ganó la elección, ya perdió el lawfare. El Poder Judicial, coercionando al poder político, ya perdió. ¿Qué hay que ir de vuelta? ¿Cuántas elecciones hay que hacer? Si ya se votó eso. Si ya el presidente dijo nunca más, fue una elección y ganó. Mira, yo creo lo siguiente, es difícil esta situación porque yo estoy hablando, a ver, vos tenés que pensar que yo no soy parte del gobierno, entonces vos me decís, che, ¿por qué no gestionan algunas ideas como al que les han gustado que las gestionen a vos? No estoy ahí, flaco. Es lo mismo que me pasa en público y en privado, te lo digo acá al aire, digamos, no con vos. O sea, hay decisiones que
me las entero como se las entera la mayoría de la gente que está escuchando el programa de radio. O sea, es difícil para mí que vos me preguntes por qué el gobierno argentino no instrumenta, porque eso hace a la gestión. Es una pregunta que se la tenés que hacer a los tipos que forman parte de reuniones, que yo no formo parte, que toman decisiones que yo no tomo. ¿Cómo te puedo explicar por qué? No te estoy imputando nada, de ninguna manera. Como yo comparto tu diagnóstico, lo comparto, Leandro, tu diagnóstico, la pregunta que te hago es, y vos planteás como que la sociedad tiene que, para decir una manera, saldar esa discusión, lo que yo te digo es, el lawfare ya perdió electoralmente, ¿eh? Ya la sociedad dijo no al lawfare. Una de las razones por las cuales votaron a Alberto Fernández era no a la persecución de opositores. No entiendo por qué lo tenemos que volver a votar. Pero acá también pongamos un punto acá. Yo creo que los sectores más formados, digamos, de los sectores sociales más formados o más informados, tenemos plena conciencia de cómo funciona la justicia y estamos hinchados las pelotas de cómo avanzan sobre coincido con lo que decís. Ahora, creo que hay otros sectores porque las coaliciones sociales y las construcciones mayoritarias electorales son muy heterogéneas. Yo te puedo asegurar que la mayoría del electorado nuestro desconoce todo esto, no de la sociedad, que obviamente también lo desconoce, sino de nuestro propio electorado. Porque nuestro electorado no está todo el tiempo escuchando programas de radio, viendo canales de noticias o leyendo diarios. El grueso exactamente, yo siempre digo lo mismo, lo que están esperando el tren Sarmiento en Moreno para ir a 11 a trabajar, están más preocupados por el kilo de asado que por el lawfare. Estoy completamente de acuerdo. Y la derecha sabe perfectamente que eso es así, tiene un margen de maniobra, que obviamente a veces nosotros que estamos más informados, que leemos las correlaciones de fuerza, que yo, decimos, ¿cómo puede ser? En el fondo, digamos, yo te quiero decir, creo que ellos conocen a la sociedad, ellos saben cuál es el margen que tiene para tensionar con el gobierno, porque conocen plenamente cuál es la sociedad. Está bien, pero el encarcelamiento masivo de opositores como del macrismo no es un hecho aislado tampoco, o sea... No, claro que no, pero vos tampoco no es un hecho de micropolítica, ¿eh? No, pero no fue percibido se le puso el casco como una y el chaleco y cadena nacional, ¿eh? O sea, la persecución a la corrupción kirchnerista fue un tema nacional, ¿eh? Sí, pero no fue percibido socialmente como una tragedia. No lo fue. O sea, no fue percibido socialmente como una tragedia. No, al revés. Perdón, Leandro, para mí les hizo ganar la elección de medio término, ¿eh? Ese espectáculo, entre otras cosas, les hizo ganar la elección de medio término. Al revés. Fue muy potente ese espectáculo y muy favorable a un gobierno que arrancó su proceso de depredación del poder adquisitivo de salario desde el primer día. Y con ese show, a pesar del proceso de depredación del poder adquisitivo de salarios desde el primer día del gobierno de Macri, porque Macri hizo lo que vino a hacer desde el primer día en materia de salario, de distribución del ingreso, le dio ese show que fue muy redituable desde el punto de vista político. Vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo se revierte lo que no se hizo? Ya no pensando en términos electorales, estoy pensando en términos de autoridad política. El desafío de la Corte es un desafío a la autoridad política. El gobierno... Se revierte haciendo política. Pero tomando ¿qué? Decisiones... Si no sale la reformita judicial del Congreso, no sale. Bueno, vos tenés que entender una cosa. Yo soy un tipo, cada uno habla de la posición que tiene. Sí. Yo en la legislatura porteña tengo los huevos suficientes y en la calle y en los medios de comunicación para decir lo que pienso y ser consecuente con eso. Ahora, si me preguntás, ¿qué pasa en el Congreso? No sé, nunca fui a una sesión del Congreso, por ejemplo. Claro. ¿O qué pasa en el Ministerio de Justicia? Yo a Soria no lo conozco personalmente, no tengo la menor idea. Entonces me ponen en una posición incómoda porque me hacen tener que pensar cosas que están haciendo actores que yo no conozco. Ya Soria, por ejemplo, lo escuché en la televisión, pero nunca tomé un café. Claro. Entonces vos me decís, ¿por qué Soria no hace tal? ¿Qué sé yo? Pregúntenle a Soria. ¿Me entendés? Porque hay un punto donde puede parecer raro, porque la gente me ve mucho en la tele y supone que yo tengo una gravitación sobre las decisiones del gobierno que en realidad no tengo, y me canso de decirlo, loco. Yo soy legislador porteño, le doy una mano al presidente cuando me necesita, cuando creo que algo es urgente y cuando me da bola. O sea, como nos pasa a todos los colaboradores que estamos con cualquier gobierno en el mundo, o sea, salvo que vos formes parte del gabinete, la gestión cotidiana la llevan adelante los ministros, los secretarios y los subsecretarios de Estado. Entonces hay preguntas que yo trato de teorizarlas desde la ciencia política, porque además es mi vocación, y para ayudar al debate y a la reflexión, pero en definitiva, digamos, la respuesta a alguna de las preguntas de ustedes no las tengo que dar yo, las tienen que dar las personas que toman la decisión. Yo te puedo decir, mira, yo creo que hay un problema en términos de nuestra democracia, que es que buena parte de los temas de agenda que son prioridad para algún sector de la coalición todavía no tienen encarnadura social suficiente como para poder
convertirse en temas de Estado. Como si tienen otros temas donde vos decís, che, esto ya es insostenible, entonces, no sé, el tema del aborto, digamos, ya no era un tema de las minas que estaban embarazadas, pasó a ser un tema de toda la sociedad, se transformó en un tema de la sociedad, y varones blancos, viste, que nunca se hubiesen imaginado estar al lado de las pibas que estaban pidiendo, digamos, por la libertad de sus derechos, de la mañana a la noche cambiaron su posición e hicieron que algo que pensamos que era una posición de minoría, porque en la ciudad de Buenos Aires se vive como mayoría, pero en el resto del país la pelea contra el aborto, por el aborto y contra el aborto dividía aguas de manera distinta, y de repente esa coalición, esa relación de fuerzas cambió, ¿no? Entonces, ¿cómo se hizo? Se hizo política. Y acá hay que hacer lo mismo, defender las ideas, dar la discusión, y yo lo que puedo decir con este ejemplo, pero con tantos otros, es que hay situaciones que parece que son inamovibles, que de repente, como la gota que horada la piedra, un día se quiebra y la cosa cambia y los cambios suceden. Claro. Bueno, Leandro, te agradecemos como siempre el contacto con nosotros y la deferencia que tenés para el intercambio de ideas y para nuestras preguntas. Te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, Leandro Santoro es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, es además asesor presidencial y es uno de los voceros de este gobierno, ¿no? Y para mi gusto uno de los que mejor hace ese trabajo, ¿no? Sí, Dani, de representar la vocería del gobierno, ¿no?